Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política. ¿Cómo está el proceso electoral primario? Hoy es 10-24. Noviembre ya tiene tiempos específicos para la presentación de planilla, viene la subsanación y desde este tiempo hasta el 9 de marzo y días después es como un diario vivir, estar con temas políticos a nivel de los medios de prensa, de la política vernácula que va presentando cambio. Y nuestra invitada de hoy, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio. Bienvenida, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Cosette. Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Y efectivamente nos encontramos trabajando arduamente. Hemos tenido sesiones prolongadas de hasta 8 horas diarias, además del trabajo de oficina, ¿verdad? Así que preparando, este es un gran evento logístico que impacta directamente en la vida democrática del país, más que simplemente hablar de política como un asunto de interés particular de algunos. Es de verdad un evento que puede cambiar la historia del país para bien o para mal, así que estamos, por supuesto, enfocados en que se realice de la mejor manera posible y cumplir con el cronograma electoral. Hasta hoy, ¿qué es lo más complejo que le ha tocado enfrentar en su presidencia? Lo más complejo, bueno, más que ligado a la presidencia, pues mi ingreso. ¿La elección? ¿Ah? ¿La elección de los cargos o no tanto con lo que vino después? Pues de hecho creo que fue más bien los desafíos personales que se tuvieron a nivel de las campañas que se orquestaron para el desprestigio personal y familiar. De resto, en materia de trabajo, pues los retos son grandes, son diarios. Ahí vamos de verdad que un día a la vez. La elección en sí en el Congreso Nacional no fue nada compleja. Cumplimos con los requisitos, se enviaron, fuimos al concurso público, se hicieron las audiencias respectivas y pues se hizo la postulación y la nominación que debía concurrir, ¿verdad? Se hizo la elección y ya. Por supuesto que ha habido etapas posteriores ya en el momento de haber tomado juramentación en el cual hemos tenido que conjugar las realidades externas del Consejo Nacional Electoral, que son meramente políticas y políticas incluso de orden sectario, ¿no? Porque no voy a decir meramente partidario, sino que la manera en que se realiza el enfoque nos habla de un asunto un poco enfermizo y no necesariamente de la sana política que deberíamos ofrecer al país. Pero dentro del Consejo estamos, desde las atribuciones que se nos confirieron a través de la elección, y que también la ley establece, pues tratando obviamente de gestionar y gerenciar el proceso de la manera más profesional posible. Y debo decirle que en realidad, y también se lo digo al pueblo hondureño, hasta este momento hemos llevado las sesiones muy bien, los tres consejeros. ¿Y qué tan complejo fue, abogada López Osorio, esos primeros momentos en donde se pasó el límite? Pues bastante complejo a nivel emocional, pero también estamos listos. En el momento en que uno se postula y uno pondera e incluso hace las consultas familiares de si estamos o no preparados en todos los ámbitos para poder enfrentar un cargo y las posibles consecuencias de estar en él. ¿Usted estuvo clara siempre al momento que aceptó la nominación y que el Congreso procedió a la elección de los 3 concejales propietarios y los suplentes al mundo que iba? Sí, estaba bastante consciente. Obviamente hay sorpresas. No pensaba que iban a tener un enfoque en una niña menor de edad, ¿verdad? Que es mi hija. Pero de resto, en los temas profesionales, en los retos que implica, en la ponderación de cosas, en que hay que ser bastante estratégico, muy profesional, entender que estamos trabajando por el país. En esa parte estábamos bastante compenetrados con de lo que se trata la labor y tenemos la gallardía de enfrentar los momentos en que hay que tomar decisiones difíciles. Y también saber que tenemos que estar ponderando permanentemente el interés del pueblo hondureño respecto de los intereses partidarios que están representados de manera atomizada en cada partido político o en cada sector, en cada movimiento. Para la época de las primarias hay diferentes intereses, pero el interés de Honduras es el que prima y en ese sentido pues le damos la prioridad. Tenemos que poner por encima de eso y privilegiar todas las cosas que sean de orden institucional a nivel del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pasada y superada esta etapa que, como me dice, fue compleja por asuntos estrictamente personales, familiares, ¿siente que pueden volver? Porque eso es la política. Además del diálogo, del debate,
es también el cuestionamiento, el señalamiento y con esa costumbre que tenemos a nivel de país, que usted la ha vivido porque ha estado en cargos relacionados con política en el pasado, que muchas veces se les pasa la mano. Sí, no solo es un tema de lo que se dice o que pretenden, según ellos, revelar asuntos. Son campañas auténticamente de difamación, ¿verdad? Y es complejo, pero sí me gustaría que también el pueblo hondureño fuera testigo. Lastimosamente en este momento no hemos tenido sesiones públicas. Yo felicito, de hecho, al Tribunal de Justicia Electoral, que realizó sesiones públicas. Y a mí me gusta mucho esa dinámica porque permite visualizar más cómo están ocurriendo realmente las cosas. En el seno del Consejo Nacional Electoral, hasta este momento ya hemos celebrado 7 sesiones, la última súper prolongada, entre ordinarias y extraordinarias, y muchas reuniones de trabajo diarias tenemos. La verdad que con muy buen tono, con mucho profesionalismo, con mucho discusión de altura, con integración de los equipos de trabajo que también aportan muchísimo. Así que la dinámica está corriendo como debe discurrir, que es lo que ocurre. En realidad no tenemos mucho tiempo para entretenernos a pesar de las circunstancias que puedan ser un poco complejas a nivel personal, lo que se hayan pretendido levantar externamente. No tenemos mucho tiempo para entretenernos en eso, porque el cronograma apura. Sí, abogada, y de las discusiones sostenidas hasta ahora, donde se han aprobado cualquier cantidad de propuestas, hay una que no ha sido unánime, que ha existido, bueno, además de la elección, que es un caso aparte de cómo quedaron los cargos, posterior a ello, ¿ha existido un 2-1? No lo hemos tenido hasta el momento. Todo hasta el momento marcha como miel sobre hojuelas. Pues no es que marche como miel sobre hojuelas, sino que estamos teniendo discusiones lo suficientemente profundas y las prolongamos tanto como sea necesario para tratar de avanzar en el consenso. Entonces tenemos como parámetros la ley, la buena fe, los demás estamentos jurídicos que tenemos a disposición y que debemos obediencia a ellos. Tuvimos, por ejemplo, en la etapa de definición de lineamientos del TREP, tuvimos una etapa en que no teníamos del todo consenso porque se puso sobre la mesa la propuesta de que se hiciera el escenario del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares idéntico al 2021. En ese sentido, particularmente, yo soy una persona que está hasta ahora en el Consejo Nacional Electoral. La consejera Hall ya había sido consejera y el consejero Ochoa había sido director electoral. Entonces, ellos pueden conocer cualquier cantidad de pormenores que tuvo ese proceso, pero no así esta servidora, que entonces dijo que no se podía matricular de lleno con un proceso que no conocían. No nos matriculamos con un título sin saber el contenido. Es decir, este es el proceso que termina siendo una réplica, o sería una réplica a la elección primaria de marzo del 2025 con la general del 2021. Sí, correcto. Entonces, sobre ese punto tuvimos que extender un poco el debate y logramos constituir el consenso al final, porque mis dudas se desarrollaban a raíz. ¿Cuáles eran las inquietudes de Josep López alrededor de ese sistema de transmisión que fue polémico? Porque incluso en el Congreso, cuando se pretendió discutir sobre ese escenario, no se lograron consenso, y ustedes lo lograron. Sí, pues la verdad es que las propuestas que traía Sistemas, porque la Dirección de Sistemas es quien hace las propuestas de conformidad con la ley, para mí eran complejas y poco completas. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos el escenario, particularmente yo lo analicé para 2021, lo que pude observar cuando yo hacía preguntas era que no entendía cómo el Consejo Nacional Electoral había hecho la comparación de las actas previo a la divulgación, cómo habían hecho la totalización que manda el artículo 283. Es decir, el lenguaje es simple. En la mesa se hace el escrutinio de los votos y se suman los votos. En el Consejo Nacional Electoral se suman las actas, es decir, el acta de cada lugar. Entonces yo tenía ahí no dudas, cuentan, ustedes solo suman. Pero yo necesitaba, el artículo dice analizar, verificar y sumar las actas. Entonces yo pregunté cómo se había hecho esa parte y me decían que lo había hecho Sistemas. En 3 reuniones seguidas me dijeron lo mismo. Cuando por fin tuve a los directores de Sistemas presentes, les pregunté que cómo lo habían realizado y en realidad no lo hicieron. Lo que pasó fue que adentro de un servidor, es decir, con una computadora, insertaron parámetros previos sobre la existencia de las firmas, sobre el balance, que es una parte del acta, y sobre la suma aritmética,
y el servidor fue el que decidió que iba directamente a la divulgación y que iba a escrutinio especial. Máquinas definiendo procesos. Sí, entonces le decía, que debería ser el humano para dar la garantía del caso. Es que exactamente ese es el asunto, que tenemos la responsabilidad de dar validez jurídica. Los resultados que mandan de la mesa y que se divulgan son preliminares. Pero, ¿qué acto va a ejecutar usted como persona, como institución, en ejercicio de las atribuciones que tiene para darle validez jurídica? No es por el mero transcurso del tiempo, para pasar de preliminar a la declaratoria definitiva. Algo tiene que hacer en esos 30 días respecto a las cosas. Entonces, no aparecían y pues al final, cuando pedí ejemplos y demás, mi conclusión fue, ¿verdad que no me puede entrar al servidor para que me dé testimonio de cómo lo hizo? Porque no tenemos en ese momento nada que contrastar para ver cómo fue documentalmente procesado. Entonces ahí yo tenía un disenso, porque para mí son dos eventos distintos, el sistema del TREP, ese conteo, y es distinto al escrutinio general, y para mí es un mandato. No es porque yo guste de un escenario electoral específico, es porque la ley lo dice en el artículo 283, y si yo voy a estampar mi firma en un documento que se llama declaratoria definitiva, es porque vamos a haber realizado los pasos que ordena la ley para la seguridad jurídica de que lo que se votó en la mesa es lo que está en el acta, y lo que está en el acta es lo que se suma y se divulga de manera correcta. Y faltaba para mí criterio ese paso en que yo verificara que el servidor efectivamente había mandado a publicación lo que había venido de la mesa. Vea que esto es muy importante. Correcto, ajá, y cómo quedó, y cómo le van a sustentar, porque esta es la altísima responsabilidad del órgano electoral, de una garantía que, ojo, es primaria e interna, pero que da los parámetros del momento clave de noviembre, donde allá sí es todos contra todos, porque ahora justamente estamos en un ejercicio interno. Total, así es, estamos en un ejercicio primario e interno. En el 2021 no hubo primarias, no hubo TREP para primarias. En este método de ahora. Pero se ejecutó lo que le acabo de comentar para generales. Entonces mi preocupación era esa, ¿cómo voy a decirle yo a alguien? Si a mí me trajeran una declaración jurada, usted rinda testimonio, declaración jurada de qué pasó adentro de esa caja negra llamada servidor, yo no lo podría firmar. Sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral recae la autoridad. Entonces, para mí pasado un paso previo. Tuvimos conversaciones y demás. El consejero Ochoa era del postulado de que el 2021 y yo, pues, que no fuera así. Y al final coincidimos en una redacción que inicialmente, de hecho, quien la propone, tomando esto intermedio que necesitábamos del mundo tecnológico con el mundo del papel y lápiz y del ABC, vamos a decir, porque usted y yo y la mayoría del pueblo hondureño no entendemos el lenguaje informático. De hecho, en otros países, en otras latitudes, ha sido declarado inconstitucional. Bueno, hay un ejemplo, ya que estamos hablando de países, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, que es con el término que nos quedamos nosotros. Alemania, la principal potencia europea, es papel y lápiz. Por ejemplo, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando hacemos el procesamiento de los votos, transformamos esto en un conteo y después en actas, lo traemos acá y ahora vamos a sumar todas las actas. Esto debe tener un mecanismo que permita hacer la trazabilidad de qué sucedió, poder ver para atrás, que la información esté disponible, que sea verificable por cualquier ciudadano. Estos son parámetros normales de transparencia. ¿Y cómo queda? ¿Cómo le dice hoy José López al ciudadano que va a votar en todo el país la garantía que lo que él marcó es lo que sale? Y luego lo que él depositó es lo que se va a reflejar y no lo que puede hacer un sistema aleatorio que ya sabemos qué ha pasado? Sí, es que eso es lo que ocurre, que hay muchas cosas en materia de informática que son complejas. Y completando la idea de lo que dice usted de Alemania, efectivamente, no solo tiene que ser el CNE quien pueda verificar, el candidato que está participando tiene que poder verificar y sumar. El ciudadano que votó, el observador, los demás partidos políticos, todos tienen que poder verificar. A esto le agrego, sobre todo con ese antecedente de las primarias internas, abogada, que dicen que ahí son especialistas en helio, en inflar. Bueno, pues lo que estamos tratando precisamente es que lo que salió del acta, perdón, de la mesa,
por la Junta Receptora de Votos sea lo que totaliza de verdad el servidor, lo verificamos antes de que sea publicado porque sabemos el efecto de las publicaciones. Entonces, lo que hemos insertado en la época de lineamientos, porque apenas estábamos definiendo los lineamientos, es que va a existir un módulo especial. Este módulo especial es donde van a estar depositados todas las imágenes de las actas y lo que se está procesando para que podamos hacer el contraste. Ese mecanismo lo vamos a definir y tenemos algunos retos al respecto porque lastimosamente el presupuesto solo está previsto para TREP en el proyecto 15, lo consolidaron y necesitamos efectivamente montarlo y lo vamos a reglamentar. Logramos el acuerdo y en ese sentido agradezco mucho porque al recoger todas estas inquietudes que yo tenía, fue la misma consejera Hall quien propuso una redacción preliminar para lo del módulo y le fuimos ponderando entre los tres y acordamos, el consejero Ochoa cedió en esa parte de que podíamos sostener este módulo y por supuesto que ahora lo vamos a reglamentar porque ahí radica la garantía de la validez jurídica que nosotros podemos dar, pero esa validez jurídica es precisamente basada en que hagamos una verificación, que podamos ver que efectivamente lo que el servidor está pretendiendo que se publique corresponde con lo que estaba en el acta física que fue escaneada en la mesa. Pero para tener este sistema activo, me dice que van a reglamentarlo y van a definir un parámetro puntual, ¿cómo se va a regir el mismo? ¿Cuándo tiene que estar? Bueno, ahora mismo, justamente el día de hoy, ayer, hemos tenido sesiones relacionadas con esos temas y estamos discutiendo los pliegos de condiciones del sistema de transmisión de resultados electorales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un momento del sistema de transmisión de resultados preliminares en que tenemos que empezar a construir lo que se denomina escrutinio general. ¿Para qué? Para asegurarnos que lo que salga publicado, es decir, lo que se divulga, no tenga necesidad de retroceso porque sabemos que eso nos puede colocar en una crisis y de hecho el propósito de una divulgación temprana de resultados es disminuir la incertidumbre. La gente quiere saber, los medios quieren comunicar, todo el mundo está pendiente de qué sucedió, todos queremos saber los resultados, pero obviamente vamos a hacer el discernimiento correcto y el responsable, que es que los resultados divulgados ese día son preliminares y que necesitan validaciones, verificaciones y sumatorias que la ley ordena en su artículo 283 para que podamos considerarlos definitivos. Y todo esto obviamente va a quedar especificado en el reglamento. Es correcto. No, y tenemos que diseñar un sistema, entendería yo en general, porque estamos con esto también es el modelo, abogada López Osorio, que ya aplica para la general. Pues lo estamos aprobando. ¿O puede tener algunas modificaciones? Pues verá. Por aquello de la prueba de ensayo. Sí, claro, en realidad ahora la ley tiene tiempos separados para ciertas cosas y las cosas que estamos decidiendo es para esta etapa en particular. Luego nuevamente se definen muchas cosas para generales. Es posible que nos decantemos por el mismo sistema si tenemos un nivel de éxito importante. Es para nosotros muy válido y es una búsqueda que seguimos tratando de tener, que es el tema de que el proceso sea privilegiado por la confianza de la población. Entonces estamos tratando de construir todos esos parámetros de confianza y yo creo que en ese sentido yo agradezco mucho el acompañamiento porque no es una postura solo mía. Hasta este momento, la manera en que estamos llevando la discusión en el CNE me indica que podemos llegar a acuerdos sobre estos parámetros de transparencia que para mí son mucho más allá de simplemente tener las cosas a la vista. La información pública debe ser reutilizable, debe ser verificable, debe estar disponible, debe ser accesible. Hay muchas cosas y de hecho yo propuse en el CNE que empecemos a aplicar lineamientos de ISO de transparencia, que son internacionales, certificaciones internacionales, y que para un par de años más adelante, cuando hayamos atravesado esta etapa crítica, busquemos un certificado de calidad en procesos electorales que existe a nivel internacional. Muy bien, José López Osorio, consejera presidenta del órgano electoral de Honduras, aquí en el banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la abogada José López Osorio. Todo se ve elegante, bien montado, pero para eso ocupamos plata. ¿Cómo están con los recursos? ¿Se los han dado en los parámetros solicitados o hay ya sus incumplimientos? O no sé cómo le llaman desde el órgano electoral. El tema de los desembolsos, ¿ok? Sí. Bueno, hasta ahora todavía estamos en orden. Estamos en el proceso de aprobar. Se ha sometido ya en 2 ocasiones
el plan de desembolsos, el plan de ejecución. Sin embargo, hemos tenido observaciones de parte de un consejero y pues hemos por eso retrocedido. Sin embargo, también se facilitó la posibilidad de presentar una adición, un tema de un proceso interno que se realiza para que nos hagan un desembolso, y este se ejecutó parcialmente antes de la semana morazánica. Pero en materia presupuestaria, ya en el análisis general de lo que constituye el documento del presupuesto especial para las elecciones, efectivamente ya tenemos observaciones de importancia, que pues son de origen. Lamentablemente, en ese sentido, pues venimos a hacer aportes, pero sin el ánimo de hacer señalamientos, sino de tratar de ser constructivos. Ya estamos haciendo observaciones relacionadas tanto con la manera en que se va a desembolsar como los recursos que están asignados. Por ejemplo, en sistemas se nos ha dicho, no entiendo cómo hicieron el cálculo todavía, pero nos dijeron en la mesa que el escenario más barato del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares ya tiene un déficit en presupuesto de 180 millones de lempiras. Vamos a ver si esto es cierto o no, porque generalmente esto se da por el concurso público, ¿verdad? Uno sabe cuánto va a ser la oferta. Tenemos además otros aspectos que no fueron cubiertos, y particularmente lo que le comentaba antes, en el diseño de proyectos, que es la manera en que se planifica la ejecución de las elecciones, aparecen 29 proyectos. En número 15, el sistema de transmisión preliminar, y en el 24 el escrutinio general, que están diferenciados en la ley y están diferenciados así. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto terminaron consolidándolo en el 15 y queda en TREP subsumido lo de escrutinio general, lo cual pues preocupa, porque significa que metieron lo particular como principal, y por norma lo general no cabe en lo particular, sino al revés, ¿no? Y son dos cosas distintas que necesitan insumos distintos. El escrutinio general comienza el día de las elecciones y termina hasta antes de la declaratoria definitiva, dura casi 30 días, mientras que el TREP solo dura unas horas. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes y reconocer también las necesidades presupuestarias, pero también quiero comentar una cosa. En el Congreso Nacional, en el momento en que fue aprobado y cuando fuimos juramentados, se nos dijo con mucha amplitud, y lo cual agradecemos, que si hay impases de ese orden, tenemos las puertas abiertas del Congreso Nacional para hacer las propuestas, y que contamos con la diligencia de ese órgano del Estado para colaborarnos. Vamos al lector biométrico, que ese es otro punto clave. Por aquello que se habla de que se alteran resultados, que personas que no votaron terminan votando, que los muertos también marcan, que los que viven en el extranjero hace años también votan. ¿Cómo está ese proceso, abogada? Bueno, el sistema biométrico es un sistema que se instaló para tener la posibilidad de verificar que usted es quien dice ser en el momento en que llega a la mesa a votar. Y que vota. Y que va a votar. Marca y que deposita. Es correcto. Sin embargo, recordemos que también en la ley se establecen los cuadernillos, que es donde firmamos. Cuando usted llega con su documento nacional de identidad, a usted se lo recibe el presidente de la mesa, toma una libreta y busca, si recuerda, en qué línea vota en la urna, y verifica que sea así, contrasta su fotografía, y usted ahí cuando termina de votar también va a firmar, ¿recuerda? Entonces... Pero eso es un sistema visto en todo el mundo. En el nivel hondureño totalmente vulnerable. El del cuadernillo, pero es el que existe en todo el mundo porque es el del papel. En la biometría se hizo en el 2021, sin embargo ahora quedó como obligatorio para ambos procesos. Entonces tenemos el asunto relacionado con otro tipo de vulnerabilidades que también son de orden informático. Sin embargo, lo que me corresponde o le podría comentar en este momento es que el CNE tiene 19,000 y tantos dispositivos previos que tenemos que licitar la licencia del software para que puedan actualizarse, que eso nos va a permitir a la vez hacer el inventario de cuántas unidades se encuentran bien y cuántas ya están, que no van a servir, que tengan el lector óptico dañado, etcétera. Y de ahí partimos. Me dice que hay 19,000. Sí, 19,000 y tantos, no sé el número pero no exacto. se tiene claro porque son equipos que ya tienen 4 años a estas alturas. Se van deteriorando y no sabemos cuáles están buenos y cuáles hay que cambiar. Correcto, pero además para primarias, como se va a aplicar, necesitamos 25,000 aproximadamente. Entonces estamos pensando en los modelos. ¿Qué es lo que se ha licitado hasta la fecha? En consecuencia, se ha licitado ya en 2 ocasiones el software de actualización del aparato biométrico con el que se cuenta. Esto es como cuando usted tiene su aparato Android, ya sabe cómo va a actualizar el software, ¿no? O tiene un aparato de otra marca, de la manzanita, que también va a hacer una actualización y ya sabe quién le provee, etcétera. Entonces se hizo 2 veces antes de que llegara este pleno, que ahora está, y ahora vamos a repetir el proceso. La biometría está ligada con que usted diga,
yo soy tal persona y en la mesa pueden verificar que efectivamente usted es quien dice ser. Pero además ahora se adoptó como un mecanismo adicional de transparencia que el sistema alerte cuando una persona está intentando votar por segunda ocasión. Esta persona ya lleva pasado y entonces está intentando por segunda ocasión. Es un mecanismo adicional que no lo establece la ley, que lo estamos poniendo como un parámetro de transparencia. ¿Y en eso están de acuerdo los tres? En este momento ya hemos llegado a un acuerdo. Obviamente hay temas ligados a la seguridad informática que deben ser, en la medida de lo posible, verificados por nosotros mismos porque tiene una interconectividad. Y yo sí he hecho las preguntas. A ver, la biometría está establecida por la ley. Ya yo no puedo alterar eso porque la ley lo ordena. Sin embargo, yo tengo preguntas sobre el biométrico, si es una especie de CPU como cerebro de computadora y tiene interconectividad, ¿cómo me aseguro de que no solo esté enviando información, que es lo que tiene que hacer, sino que no esté recibiendo información que altere las cosas, ¿no? Y en eso es muy importante hacer ese discernimiento. Los ciudadanos juegan un rol fundamental, los observadores, a quienes yo desde ya les hago un llamado a que participen no solo en las elecciones, sino en toda la etapa preparatoria, porque es lo que define cómo se van a llevar a cabo las cosas. Y tenemos que estar vigilantes de que esto funcione, porque la biometría también, lamentablemente, aunque legalmente se alaba y se incluyó en la ley, pues a nivel internacional ha resultado cuestionada. Entonces tenemos que hacer las seguridades propias de Y aquí hay un elemento que resulta clave por aquello de que esta es la prueba inicial. Reiteramos, para lo que viene en noviembre del 2025. Sí. Y los sistemas de tecnología, ya lo ha demostrado el mundo, son vulnerables. De acuerdo. ¿Cómo van a ir ustedes a través del consenso, del diálogo, buscando la empresa o el prestador de servicios ideal y que no nos aparezcan con empresas churros? O con empresas de maletín o con empresas que ya tenemos las experiencias de otros países que se llamaban ABC, pero ahora se presentan aquí como CBA. En apariencia es otra, pero termina siendo la misma. Bueno. O sea, ¿cómo blindar el proceso, abogada, para la garantía? Bueno, porque aquí se duda de todo. Sí, ese es un tema muy importante y es un tema que debemos ponderar con la realidad externa. De verdad que estas situaciones que se han dado con las empresas internacionales a nivel informático, que han sido calificadas en muchas ocasiones como que están suplantando el voto popular de las naciones y por lo tanto convirtiéndose en el verdadero afianzamiento de ciertos gobiernos, es una noticia lamentable, pero así lo ponen, tiene esos escenarios que usted plantea. Pues nosotros hemos hablado mucho de los temas de auditoría informática y demás, pero no podemos desconocer que nosotros estamos como funcionarios. Y como funcionarios tenemos obligaciones. Entre esas obligaciones tenemos que respetar el concurso público, tenemos que respetar la libertad de una empresa a postularse, tenemos que respetar que si cumple los requisitos es una opción. Y, por supuesto, lo que tenemos que insertar dentro del proceso de contratación. Perdón, abogada López Osorio, pero hay ya algunos parámetros definidos por el órgano electoral que empresas que han sido objeto de cuestionamiento en los países que van a ejercicios electorales se descartan. O le voy a preguntar directo, la empresa que estuvo al cargo de la transmisión de datos en Venezuela, ¿puede venir a Honduras? La que estuvo en Nicaragua puede venir a Honduras, la que estuvo en México, en Guatemala, o por el ambiente que se creó para ellas en determinada nación, ya ustedes le pusieron una X y es en rojo. En honor a la verdad, eso todavía no ha sido debatido en el Pleno. Nosotros estamos discutiendo los pliegos de condiciones que habla sobre parámetros técnicos de cómo se va a realizar el sistema de transmisión. Hay un procedimiento especial, que es el amparo de un decreto especial también, el decreto 84-2024, que fue emitido por el Congreso Nacional, que nos permite tiempos menores para hacer la contratación. Pero eso que usted dice todavía no ha sido discutido. Yo sí me pronuncio porque hagamos, obviamente, los mayores esfuerzos para evitar lo que se constituye en un fraude de ley o una vulnerabilidad para el proceso. El hecho de que
detectemos empresas cuya trazabilidad nos evidencia un pasado turbio, podría ser muy complejo para el prestigio del proceso y queremos mantenerlo lo más puro posible. No hay procedimientos puros, pero queremos de alguna manera exportarle esa confianza al país y estoy segura que los puntos que usted acaba de comentar serán objeto de un debate el día de mañana o pasado mañana, porque estamos trabajando bastante. Es un punto de los pliegos de condiciones que tenemos que establecer. Estos parámetros que ahora mismo cuestionábamos, abogada, ¿tienen que estar listos cuándo? Queremos publicar este sábado o domingo, porque los tiempos son muy cortos. Verá, nosotros asumimos un 11 de septiembre y según la ley, los pliegos la adjudicación ya tiene que estar realizada el 8 de noviembre. Es decir, los tiempos son cortísimos y eso es un poco preocupante. Entendemos que el legislador haya colocado la fecha con el propósito de garantizar que va a existir el sistema y tengamos tiempo para instalarlo y demás, pero es preocupante porque no reconoce la realidad del Consejo Nacional Electoral. Autoridades que se están estrenando con tiempos cortos, la publicidad suficiente y amplia que necesitamos para que concursen la mayor cantidad posible de postulantes es un poco más estrecha. Es más estrecha y más tratándose de un asunto de orden internacional, ¿verdad? Que es una licitación pública. Abogada, y en Honduras han ido revisando, porque ustedes están trabajando en lo que discuten, pero también sus grupos de apoyo están en otras revisiones. En Honduras hay empresas con capacidad para prestar estos servicios o todo queda sujeto para buscarlo fuera de Honduras. Pues la verdad, el CNN no cuenta con un catálogo de proveedores particular. En consecuencia, o sea, puede entrar un hondureño, puede entrar un extranjero. Exacto. Si hubiera un catálogo de proveedores en particular, yo podría decirle institucionalmente que conozco que hay. Pero no le puedo decir que los conozca. Le consultaba esto, abogada, porque es muy común en nuestro mercado las empresas de maletín. Sí, bueno, pues yo creo que son parámetros, eso más lo que dijo anteriormente, son parámetros que tenemos que establecer, así como cuando en derecho corporativo una empresa, su apoderado legal revisa, hace lo que se llama due diligence, que hace una verificación hacia atrás de quiénes son, qué pasado tienen, etcétera, por asuntos de cumplimiento y demás. Nosotros también debemos implementar algunos mecanismos de ese tipo, porque el prestigio que recaiga sobre alguna de esas empresas es el prestigio que se pueda trasladar al proceso y nosotros deseamos lo mejor para estas elecciones. El cronograma, ¿cómo va hasta ahora? En estos puntos que en la apariencia son los más complejos. Bueno, vamos justito, vamos muy bien. Justito, acabamos de aprobar ya el reglamento de inscripción de movimientos, que es muy importante. Y Esto vamos a trasladar. Es el 8, 9 de El 8 de noviembre. El 8 de noviembre, a más tardar, deberán presentarse los movimientos cumpliendo sus requisitos, entre ellos un mínimo de 200 planillas en 14 departamentos, y obviamente eso es a nivel electivo presidencial. Deberán presentarse ante su autoridad central, misma que los recepcionará a más tardar el 8 de noviembre, y deben presentar su copia el 9 de noviembre al Consejo Nacional Electoral para que sepamos que lo han presentado, que es un día sábado. Y de ahí iniciaremos el proceso y demás de la inscripción, que es también bastante engorroso, por lo cual estamos iniciando el proyecto de documentos electorales. Es bastante trabajo lo que tenemos, y los partidos políticos con sus movimientos respectivos saben que si el trabajo de ellos de ahí es arduo, el nuestro se multiplica porque es sobre todo los movimientos de todos los partidos. Muy bien, la abogada Coseb López Osorio. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar este elemento clave del proceso que viene posterior al 8 de noviembre, la revisión de planillas. Hay muchos movimientos, realidad de país, que no cumplen los requisitos. Y va a ser imposible que tengan 14 departamentos, son ahora. Son 200 municipios. Si muchos movimientos, y movimientos grandes hace unos años, tenían dificultades cuando era la mitad más uno, porque eso pasó, ahora hay una modificación. ¿Qué va a pasar cuando les toque decidir? Porque es un asunto también de políticos. Hay concejales que tienen su simpatía con un partido político y el voto y la decisión de ellos va a ser clave para decirle usted no puede participar, está fuera. ¿Cómo va a ser este manejo después de la pausa? Seguimos al banquillo con la concejal Coseb López Osorio, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Les toca verificar firmas. Sí. Que no se repitan. Correcto. Porque hay movimientos que llenan estos requisitos, abogada, usted lo conoce.
desde un escritorio y resulta que cuando van a verificar repiten incluso. Sí. Es más, se han presentado casos que la firma de Juan Pérez aparece en el partido, en un movimiento del Partido Liberal, aparece en un movimiento del Partido Nacional y quizás de Libre. Sí. ¿Cómo esperan llevar ese proceso sin que se genere la diatriba? Porque es normal que de repente pueden decir, es que a José López nosotros le caemos mal, a nosotros nos odia y por eso nos está diciendo que el movimiento de nosotros incumplió. Bueno, y les mandan una papa caliente, sí, de acuerdo, sí. Bueno, sobre esa premisa última que usted dice, sepa que mi compromiso, y eso es un compromiso con cualquier persona de cualquier movimiento, de cualquier partido político, no me importa quién usted sea. Si usted cumple los requisitos, usted va a recibir mi voto para inscribirse. Y no me importa quién usted sea. Si usted no los cumple, no lo va a recibir. Y no le va a temblar la mano incluso porque usted tiene la simpatía y no lo podemos desconocer, como Marlon Ochoa la tiene con Libertad y Refundación, Ana Paola Hall con el Partido Liberal y usted con el Partido Nacional. Le va a tocar emitir veredictos sobre la simpatía de su corazón. Así es. Pero precisamente para eso tenemos la ley. Vea, la ley es una brújula imparcial. Nos protege a todos porque nos dice cómo actuar sin ver a quién. De eso se trata, ¿no? La justicia debería ser ciega. En consecuencia, pues precisamente vamos a hacer una verificación de requisitos tanto cuantitativos como cualitativos, que inicialmente se nutre del informe que mandan las autoridades centrales en el momento en que remiten los documentos que recibieron el 8 de noviembre. Ellos tienen 10 días para hacer las verificaciones y nos lo van a estar remitiendo al Consejo Nacional Electoral. Al mismo tiempo, al día siguiente, nosotros vamos a hacer una notificación que se publica, que nos la mandan los partidos políticos, para decir quiénes mandaron y quiénes no, para tener abiertos los términos relacionados con aquellos movimientos que sienten que se les está vulnerando su derecho a que se envíen. Es decir, yo presenté, pero el partido no lo está mandando al CNE. Luego se hace la verificación cuantitativa y cualitativa. Hay muchas disposiciones, sería prolongado exponer en este rato, pero verificamos el tema de la duplicidad de las firmas. La mayoría de los movimientos grandes suelen presentar un excedente de firmas con ese propósito, que si alguien por alguna razón firmó para respaldar dos movimientos, se tenga más respaldo adicionales y puede ir procesando. Se instala un sistema con el cual se va haciendo la verificación de informática con humanos, por supuesto, pero se va haciendo digitaciones que permiten ir verificando cuánto hay de duplicidad, si no hay duplicidad, y reemplazando aquello que aparezca como duplicado, de una manera que tenga una garantía ligada directamente con los parámetros de ley y del reglamento que se emite al efecto. Porque tenemos registros históricos, abogada, que los órganos centrales de los partidos políticos se terminan lavando las manos. Porque vamos a poner el caso igual de todos. En el Partido Nacional, de momento, hay 4 corrientes que están para participar. En el Partido Liberal hay 4 igual. En Libertad y Refundación hay 2. Pero en una de las aspiraciones hay 5 movimientos, creo. Cada uno de esos movimientos internos tiene que cumplir con los 14 departamentos y los 200 municipios. Es correcto. Y muchas veces no los cumplen. Y el órgano central del partido, entiéndase, Comité Central, Consejo Central Ejecutivo y Coordinación General en Libre, se los mandan a ustedes incompletos para que ustedes, sin la necesidad legal, asuman esta responsabilidad. Movimientos incompletos. Bueno, en realidad ellos deberían remitirlo con todo y eso esperamos que hagan. Se les va a remitir un sistema informático previamente que lo va a dar el CNE a cada partido político para que haga la verificación. Pero si no, igual vamos a estar listos. Esa es la realidad, vamos a estar listos. Sí tuvimos un debate sobre ese punto, le voy a decir. Usted me dice ahorita, hay un partido en que hay una candidatura que quiere tener 5 movimientos. Se llegó al acuerdo y eso sí fue objeto de un debate un poquito más amplio, porque se hizo la evaluación, por ahí alguien comentó que si se podían presentar las mismas formas para cada movimiento, las mismas firmas para respaldar 5 movimientos distintos, por decirlo así, y pues obviamente vimos quienes no coincidíamos con eso porque eso desdice que realmente tengan la representatividad que dicen tener, en consecuencia, ¿no? No es un parámetro que parezca muy lógico cuando se habla de una membresía alta. Y también se habló de si se podía iniciar o completar la suma aritmética de esos requisitos de 214 desde el inicio. Si bien es cierto,
Las alianzas se pueden proponer desde el día 1 hasta el 8 de enero, si no me equivoco. Eso no quiere decir que usted va a entrar en alianza, porque la ausencia de disputa, la ausencia de competencia, implica que nosotros no tenemos como país que erogar dinero para que alguien tenga una elección. Si usted no tiene disputa, entonces no hay elección. Y no participe de esta manera, sino que tenga su única planilla, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ponderación en ese sentido. El 200 y el 14 que estamos diciendo, los 200 planillas en 14 departamentos, ese es el mínimo que tiene que tener sus propios candidatos y sus propias firmas. Eso fue lo que al final concluimos. Ya le quedarán 98 municipios si quieren entrar con alianza desde un inicio y que se les reconozca posteriormente, y tendrá 4 departamentos para hacerlo, pero de resto debemos respetar la ley. Así lo establece y así lo haremos. Y que con lo visto de los procesos en Honduras, va a ser difícil, porque hay movimientos si antes era que complejo, ya tienen con 150. dificultad en municipios con niveles poblacionales elevados, no digamos en municipios pequeños. Fíjese que yo creo que el legislador cuando hizo esta elevación, porque antes eran 150 planillas, ¿verdad? Creo que precisamente quiso privilegiar eso. Normalmente en los países las elecciones primarias no son financiadas por el Estado, no son financiadas con nuestros fondos públicos, son de cada partido. Y aquí es con el dinero público. Y creo que lo que quiere resaltar o destacar es que van a competir los que realmente están compitiendo. Que no falsifiquemos la contienda, que no mintamos diciendo que hay contienda donde no la hay, solo para poder tener un puesto importante en la mesa ya en generales. Porque recordemos que los partidos que participan en elecciones primarias son los que pueden tener uno de los 3 cargos directivos en la mesa, la elección, en la Junta Receptora de Votos para general. Es decir, aquí estamos también en el juego de la mesa electoral receptora con su presidente, secretario, su secretario y su escrutador. Es correcto. Y que va rotado. Exacto, pero la elección, ¿para qué se conciben las elecciones? Para que podamos elegir de entre varios. Si vamos a elegir entre los mismos, no hay contienda. Y si no hay contienda, no hay necesidad de erogar ese dinero para que se haga un proceso. Aquí hay otro punto y que le puede resultar complicada la respuesta. Ajá. Y que es una decisión que van a tomar. ¿Cómo van a hacer en las planillas con las imágenes? Porque este es otro punto que no sé si lo van aquí voy. No sé si lo van a discutir. Hay unos candidatos que mandan fotografías para la planilla, eso a futuro, pero es bueno irlo ensayando desde ahora en diálogos, abogada, para que el pueblo conozca. Fotografías de unos aspirantes a cargos de elección popular cuando tenían 20 años y ahora tienen 70. ¿Cómo van a corregir eso? Fíjense que no lo hemos discutido porque eso va... Y vea que esto a veces causa hasta risa y nos dicen, ¿y por qué pregunta eso? Pero es que es la realidad. Bueno, todo el mundo quiere salir cuando se veía mejor, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿cómo van a ser realidades políticas? Totalmente. Para que sea identificable, la persona tiene que ser verificable. No lo hemos discutido todavía, esto va en el proyecto de documentos electorales de lo que acabamos de hablar, pero obviamente velaremos que por la mayor transparencia se identifique a la persona con la fotografía que se está reflejando, ¿no? A veces, como dice Desiderata, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Bueno, sí, pasó el imágenes tiempo. de la primera comunión. Bueno, vamos a tocar ese tema en algún momento. Ya se está iniciando el tema ya del diseño de papeletas y demás. Producción me dice, imágenes de la primera identidad, pone mucho. Sí, de acuerdo. Y bueno, tenemos como fundamento... Ojo con la inteligencia artificial ahora, que le pasan los filtros y van los filtros y tenemos personajes perfectos. Le contaré que hasta ahora en el reglamento de inscripción solo se van definiendo como el tamaño de la fotografía y la claridad y que 1080p en pixelación, pero es un parámetro importante lo que usted expone, sobre todo cuando estemos haciendo el diseño de la papeleta. A ese efecto tendremos un ejército de personas especializadas trabajando en el efecto. Y es un tema importante. La identificación de la persona por quien usted va a votar incluye que usted lo pueda ver como es, ¿no? Tal cual. En la fotografía. Entonces vamos a tocarlo oportunamente y yo le comentaré le comentaré. No, y aquí seguramente vamos a tener otros diálogos para que nos comente de eso y lo vamos a recordar. Muy bien. Hay que ir tal cual. Haré la tarea. Muy bien, pausa, ya volvemos. Está con nosotros la
presidenta del Consejo Nacional Electoral. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, sobre esto último que hablábamos, abogada López Osorio, ojo, que no es un asunto propio de ustedes, porque lo conversábamos en la pausa. Ahora los que más retoque tienen, y va a ser tarea, son los hombres. Bueno, ahí la igualdad operando. La igualdad. Bueno, ¿se va a excusar de algo? Pues esas variables que pueden aparecer en el proceso. hasta ese momento no tengo contemplado, pero cualquiera de nosotros en algún momento determinado puede ser recusado. Puede ser recusado, excusarse. Por eso hay que ser muy cuidadosos, incluso con las entrevistas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos permitido pronunciarnos sobre asuntos sometidos a nuestro conocimiento y que debamos resolver un expediente específico y demás. Y pues en ese sentido ya hemos hablado en el Pleno de ser muy responsables al respecto y de valorar y ponderar muy bien qué vamos a informar y cómo lo vamos a informar. Queremos mantener parámetros que permitan que la población esté al tanto, pero evitar, ¿verdad?, que haya noticias falsas, tergiversaciones, etcétera, en la medida de lo posible. Cuando usted llegó al cargo a hoy, ¿tiene más enemigos o más amigos? Que uno tiene sus valoraciones y va midiendo si incluso el que tenemos al lado lo debemos retirar. ¿Cómo se ha sentido? Pues mi vida está llena de muchas personas valiosas. No considero que tengo enemigos. Yo no soy enemiga de nadie. A nadie le haría daño con deseo de hacérselo. Obviamente hay personas que lo adversan a uno y pues en ese sentido es lo natural, ¿no? Somos humanos, somos distintos. Y Chendo, ya lo he dicho muchas veces, Abner Rosendo, perdón. Hay personas que cuando nos adversan, conmigo van los dos, ¿verdad? Hay personas que cuando nos adversan nos privilegian. Hay personas que cuando me adversan me siento elogiada porque pues son personas con las que no me identifico y si no se identifican conmigo también, me alegra mucho. Me decanto mucho por la legalidad, por cumplir con los principios. No soy una persona perfecta, pero sí creo que todos en general debemos aspirar a la excelencia y a la perfección. Aunque no sea tan posible, ¿no? Hoy, ya que se van a cumplir un mes de estar en el cargo. Es correcto. ¿Se han comunicado mañana. han cruzado mensajes o alguna consulta para José López Osorio? Todos los precandidatos, bueno, del Partido Nacional, del Partido Liberal, de Libre, o no? Bueno, todos los precandidatos sería bastante complicado, ¿verdad? Porque imagínense cuántos movimientos y cuántos precandidatos. No, pero por lo menos los que aspiran a la silla presidencial. Pues le comentaré que desde antes de tomar el cargo yo había decidido reunirme con algunos líderes, la cabeza de algunos movimientos como precandidatos, y me reuní con algunos de ellos. Ahora mismo tengo pendiente precisamente agendarlo porque no me lo ha permitido el tiempo en este mes de reunirme con ellos, pero por supuesto que saben que mi despacho es de puertas abiertas. Me debo al cargo para todo el país, sin embargo no puedo desconocer que para aclarar dudas, para conocer las cosas y demás, la comunicación es importante, no solo con mi propio partido, sino con cualquier otra persona que lo busque. Obviamente, generalmente un copartidario buscará el apoyo de su propio copartidario. Sí, porque es la lógica que el del liberal haga las consultas a la abogada de su propio partido. Sí, ¿no? En este caso a la abogada Ana Paul, que Libre lo haga con Marlon Ochoa y que los nacionalistas sí tengan una inquietud. Es lo natural, pero por lo mismo hablamos, ahorita vamos a primarias, pero va a haber más partidos políticos. Y esos partidos políticos también tienen que estar representados por nosotros. Esa es la razón de ser, porque digamos que el proceso para elegirnos implica que somos de cada partido. Pero en ese sentido, si solo fuéramos representantes de nuestro partido ya como funcionarios, todos los que no tienen representante, entonces se quedarían sin representante. No, nuestro deber es atenderlos a todos y así lo haremos. Hace un momento no he podido reunirme, me han pedido muchas reuniones, pero no he podido. Hay muchos momentos en que honestamente no podemos ni tomar el teléfono. El día de mi cumpleaños sesioné desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. No pude atender ni siquiera las felicitaciones. Sí. Me llevaron como 3 pasteles, comimos todos. ¿Y cuál fue el que más le sorprendió? ¿Hay alguno que no lo esperaba? Bueno, me llevaron uno en el Pleno. No, pues en realidad... Ana Paola, Marlon, le llevaron pastel. Me llevó un pastel la consejera Holly y pues cantaron el Happy Birthday, como dicen, los 2 consejeros y las personas que nos encontrábamos reunidas.
degustamos el pastel y seguimos trabajando. Así que estoy presta para atender, estamos haciendo la búsqueda del tiempo porque es muy demandante esta etapa del proceso. Bueno, si bien es un comicio primario e interno, abogada, ¿qué esperan de los órganos complementarios en la actividad política? Y hablo de la unidad de política limpia con el reto de revisar gastos, de estar vigilantes, de que no les vayan a meter gol con aspirantes que ya sabemos que pueden ser objeto de financiamiento de grupos ligados al crimen organizado. Bueno, a mí no me cabe duda de que ellos se están esforzando mucho y van a hacer todo el trabajo posible. La unidad de política limpia está concebida como una unidad del Consejo Nacional Electoral que tiene su propia ley, su propio presupuesto. De hecho, el día de ayer nos trasladaron la inquietud de que debía ser directamente por iniciativa de ley del Consejo Nacional Electoral el envío de un presupuesto especial para ellos. También hemos aprobado los techos, que es en su artículo 14 de la ley, establece que debemos remitirlos para que ellos trabajen. Nosotros sabemos y pensamos y tenemos por mística, ¿verdad? Creo que vamos a trabajar muy bien con ellos y que nos vamos a complementar, que es el nuevo diseño orgánico que idearon en 2019, que tengamos esta posibilidad de distribuirnos las atribuciones de una manera complementaria y que todo contribuya a la transparencia del proceso, a la seguridad del proceso y que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y del Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué se debe esperar? Porque seguramente de muchas decisiones que ustedes tomen ahora, ahí van a ir a parar eventualmente, porque una ruta larga es la Corte Suprema de Justicia, claro, que eso así quedó en un ente que ahora sí tiene reglamento. Y allá, hablando del Poder Judicial, usted es una profesional del derecho, sí. ¿Qué esperan con eso de que en los últimos días al máximo Tribunal de Justicia lo han pintado con colores? Bueno, en realidad, en lo que corresponde al Tribunal de Justicia Electoral, esperamos la mejor coordinación posible, cada quien en materia de sus atribuciones. Esperamos nosotros desde el Consejo Nacional Electoral poder consolidar expedientes de calidad con los que se pueda trabajar posteriormente, porque me parece importante que cada persona que insta un recurso, que insta una solicitud por derecho de petición y los demás artículos o deberes o derechos que lo puedan habilitar para hacer algo, debe empezarse a construir con calidad desde el principio para que puedan tomar las mejores decisiones. Así que espero que dentro de poco nos podamos tener una reunión interinstitucional que nos permita fijar algunos parámetros mínimos del trabajo que vamos a realizar y sabemos que será muy coordinado y con mucho respeto por las atribuciones de cada una de las instituciones. ¿Usted no tiene ningún tipo de duda hoy sobre el proceso electoral? ¿Dudas? Por aquello de ¿Todas? que, no, pero siendo puntual, de que habrá elecciones. Pues yo siento que estamos caminando hacia las elecciones, no me cabe duda que habrá elecciones, lo que recae para mí en los hombros nuestros es que haya elecciones de calidad. Usted, yo, el pueblo hondureño en general, ya puede entender, ya puede discernir que el hecho de que existan elecciones no basta para que haya democracia. Y esto están muchos ejemplos internacionales. Las elecciones tienen que ser de calidad y eso es lo que estamos procurando. No basta con que haya elecciones, tienen que ser de calidad. Tienen que reportar a la persona que realmente salió favorecida por el voto, porque si no, entonces solo estamos ante la instrumentalización de la institucionalidad para llevar a las máximas posiciones a personas que no ganaron el cargo. Bueno, se me quedó un ente que también forma parte de esa estructura y de esos complementos del órgano electoral para tener un proceso transparente y creíble. Registro Nacional de las Personas. ¿Qué esperan de la institución? Porque allá también pasa mucho lo tecnológico. Claro, sí. Bueno, en realidad es que estamos en un mundo tecnológico ahora mismo y tenemos que hacer estas sinergias, ¿no?, entre lo tecnológico y lo analógico para las seguridades jurídicas que tenemos que brindar a cada uno de los actos desde el estamento público. Esperamos mucha colaboración hasta este momento, tenemos comunicación abierta, obviamente. La dinámica diaria puede plantear retos, pero estamos seguros que tenemos la buena voluntad de también los comisionados del Registro Nacional de las Personas y pues nos lo han hecho patentes a través de varias acciones que seguimos coordinando. Por ejemplo, ahora
Estamos a punto de iniciar las brigadas de inspección para los asuntos de cambios domiciliarios y hemos estado trabajando de manera coordinada y con seguridad superaremos cualquier asunto diario menor de la mejor manera. Abogada, gracias, muy amable. Es un placer, es un gusto. Y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando de cómo marcha el cronograma del proceso electoral primario e interno de marzo del 2025. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.